¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestros parlamentarios para conocer sobre sus realidades locales, sobre todo ahora que estamos atravesando por esta pandemia del COVID-19. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región de Los Ríos, en el distrito número 24. Nos espera el diputado Iván Flores. Diputado, muchas gracias por recibirnos allá en su casa. No, bienvenida Gabriela, bienvenidos a todos a un rinconcito de mi casa, el rinconcito personal metido por ahí arriba en el techo donde tengo mis papeles y mis cosas, digamos, ¿no? El resto es compartido. Muchas gracias, diputado, por abrirnos también las puertas de ese rincón especial en su casa. Y nos queríamos comunicar con usted, diputado, porque nos interesa saber lo que ocurre en cada una de las regiones del país, en su caso en la región de Los Ríos, lo que está ocurriendo con esta pandemia que nos tiene tan preocupados, con cuarentenas en las principales capitales regionales también de nuestro país. Si nos puede relatar lo que está ocurriendo allá en Los Ríos, diputado. Bueno, no voy a decir con mucho gusto, Gabriela. Te voy a contar lo que pasa acá, porque desde más o menos después de fiestas patrias advertíamos que las celebraciones finalmente, pese a lo que distintas autoridades, distintos dirigentes sociales decíamos a través de los medios de comunicación, clamando, porque yo voy a usar el término, creo que es el término correcto, clamando comprensión por parte de la ciudadanía y reclamando al gobierno que las ayudas no eran oportunas. Cuestión que lo dije siendo presidente de la Cámara, iniciándose recién la pandemia, porque ya veíamos una respuesta fallida, una respuesta extemporánea, una respuesta discontinua, disonante con lo que era el estallido social por parte del gobierno. Y por lo tanto, todo hacía pensar de que con la pandemia no iba a ser muy distinta la cosa, conociendo la personalidad del ministro Mañalich, ¿no? Que sin duda que tiene virtudes, pero hay una virtud que no tiene, y que es el trabajo en equipo y que es la mansedumbre de alguien que debe reconocer que no se la sabe toda y por lo tanto tiene que convocar a distintas experticias, a distintas especialidades. Y muestra de ello fue que cuando estábamos trabajando en mi oficina de la presidencia de la Cámara, el protocolo de contención de la Cámara y estructurando la institucionalidad que tenía que regirnos a todos y que ha funcionado perfectamente, lo hicimos con la Sociedad Chilena de Infectología y lo hicimos con la gente de enfermedades emergentes, la doctora Davanch, jefa de enfermedades emergentes de la Sociedad Chilena, y ella conectada con la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Intensivistas, en fin, con distintos especialistas, porque desde el Ministerio de Salud, excepto la bendición, no logramos mucho más. A ver, con franqueza, no logramos nada más. Entonces, cuando se lo planteamos al ministro Mañalich, y la verdad es que nosotros lo veíamos él ensimismado en una condición de que tal vez por el hecho de entender lo que es epidemiología, entiendo que es una de sus especialidades, tuvo un comportamiento, opinión mía, distinto al que tal vez si hubiese sido pediatra. Si hubiese sido pediatra entiende de niños chicos y no entiende nada de epidemiología muy poco. Pero como entendía de epidemiología, no consideró preguntarle a nadie y por lo tanto despreció lo que se le venía diciendo desde la propia Sociedad Chilena de Infectología y suma y sigue. Yo presidí la comisión evaluadora de la acusación constitucional y recibimos muchísimos testimonios de gente que nunca fue escuchada hasta el día de hoy. Bueno, así las cosas, cuando llegamos a la región de Los Ríos, una de las cuestiones que veíamos era que no éramos capaces, ni desde el gobierno, ni nosotros como autoridad, hacerle ver a la ciudadanía que esto es un tema tan complicado como lo publicó hace un par de días una red que circula de un supuesto discurso de una autoridad africana que le decía a su pueblo: esto es una guerra. Usted, si estuviera en una guerra, ¿saldría a la calle a pasear? ¿Saldría a tomar aire con su perrito? ¿Saldría cuando quiera al supermercado? No, en una guerra estamos todos tratando de salvar la vida. Bueno, en definitiva, cuando nos empezamos a enfrentar a esta, primero, la falta de ayudas contundentes, oportunas y universales por parte del gobierno para asegurar que la gente se quede en la casa y no tener que salir a buscar el sustento, ¿te fijas? Para poder quedarse en la casa, finalmente lo que veíamos era que había gente que se sentía o más bien necesitaba salir a trabajar. Chile tiene una altísima proporción
de trabajadores por cuenta propia, de trabajadores informales e incluso de hogares extremadamente endeudados. Entonces, por un lado eso, y por otro lado la irresponsabilidad de una parte de la ciudadanía, no solamente jóvenes. O sea, uno circulaba por la calle, gente celebrando para el 18, en fin, paseando, cuando todos teníamos que irnos a casa. Entonces empezamos a advertir en noviembre, Gabriela. Y cuando llegamos ya a las fiestas de final de año, nos dábamos cuenta que las regiones, a diferencia de lo que había pasado en el pic de junio-julio, en donde la región metropolitana se saturó y era capaz de, al principio, recibir enfermos de regiones, los pocos que había, mientras tanto se instalaban más camas críticas, recordemos que las camas críticas en regiones son re pocas, empezaron a derivar después enfermos críticos hacia las principales ciudades, Concepción principalmente. Bueno, resulta ser que ya en diciembre empezábamos a ver que la curva se venía levantando en regiones peligrosamente al punto de mantener alrededor de un 90% la capacidad de camas críticas. Y lo dijimos en diciembre, cuidado. Y Diputado, te disculpe, resumo. y los, Sí. entre paréntesis, solo para seguir su idea y meterme justo en la época de diciembre, los permisos de vacaciones, ¿qué tanto influyeron en que, por ejemplo, en su región, que es una región turística, haya aumentado el número de contagios y también que se hayan ocupado las camas críticas? O sea, todo, Gabriel. Influyeron en todo. Porque pues, lo que te contaba es que ha sido muy nítido el comportamiento estándar de la comunidad y el número de contagiados que había. ¿Dónde estaban los contagios? Reuniones familiares, te fijas, en donde uno, como conoce y ve seguido a sus amigos, a sus vecinos, te sacan la mascarilla, comes una cosita, bebes una cosita y vienen los abrazos y viene la cuestión. Y el comportamiento es distinto al interior de estos grupos que cuando tú vas al supermercado o te subes a una micro. ¿Qué es lo que vimos después de Fiestas Patrias? ¿Qué es lo que vimos al principio de diciembre con la búsqueda de esto de las compras de fin de año y lo demás? Que los casos empezaron a subir. Empezaron a subir y empezamos a advertir que ojalá la Navidad sea con un buen abrazo y un buen beso y no hay que salir a buscar regalos en un año en que no hay que salir a buscar regalos, ¿no? ¿Y el gobierno escuchó esa empezamos, advertencia, diputado? ¿La escucharon a ¿perdón? usted cuando advertía? Cuando usted advertía, No, ¿el gobierno escuchó de lo o sea, que usted estaba no, alertando? nunca jamás, porque de hecho invitamos al ministro París, a ver, invitamos mucha gente, invité al ministro París luego de 3 o 4 llamadas telefónicas para decirle, ministro, aquí hay un grupo de empresarios que reunieron a más de 3.000 actores sociales, 3.000 micros, pequeños, comerciantes, micro, pequeños empresarios, innovadores, y han logrado hacer una red de Levanta Valdivia. Esto fue en noviembre más o menos, por ahí. Y dijimos, cero costo para el gobierno. Contrataron ingenieros seniors, desarrollaron software para a través de códigos QR hacer trazabilidad en todos los locales comerciales adscritos al sistema. O sea, perfectamente se le iba haciendo un seguimiento a todo el lugar donde entraba una persona, si llevaban el QR en el teléfono. Todo gratis, se le ofreció al ministerio. Luego, en la Universidad Austral, la Facultad de Veterinaria, en su Instituto de Medicina Preventiva, desarrollaron un test de saliva que se utiliza en animales para hacer muestreos y rápidamente detectar si hay algún tipo de agente patógeno en un rebaño. Te lo hablo, yo soy veterinario y también he trabajado en salud pública, de tal manera que conozco el tema y me pareció que era súper interesante porque adaptaron una tecnología internacional para la detección temprana de casos dentro de la masa y se adaptó al ser humano. Hoy día se está usando. Le llamamos al ministro París, venga a verlo, ministro, no le está costando un peso. Bueno, vino el ministro París, pero vino a otra cosa. Nunca nos reunimos con él al punto de que los colegas, tanto Berger como Ilavaca de aquí, enviaron una carta de protesta porque no hubo posibilidad de conversar. Las autoridades de salud de la región nunca se reunieron con nadie más que con ellos mismos, porque de hecho incluso hasta se retiraron de la ubicación física en donde estaban las oficinas y se aislaron, se fueron a arrinconar por allá. El gobierno regional, por su parte, no tomó un rol protagónico dentro de lo que significa gobernar una región, y eso tiene que ver con la colocación de presupuestos directamente para la contención tanto del contagio como para la ayuda económica. Sencillamente no estaban, son ausentes. Cuando viene el verano, Gabriela, y dan el permiso de vacaciones
y fallece la esposa del alcalde Pucón y el alcalde Pucón cae en el hospital y cierran Pucón porque se asustaron. Acuérdate lo que decía el alcalde Pucón con el eclipse: por favor no vengan a ver el Sí. eclipse porque queremos salvar el verano ordenadamente. Cuando cierran Pucón, la región de los ríos se llenó. Estaba lleno todo el sector lacustre. Nosotros tenemos una olla hidrográfica con 7 lagos, con un montón de ríos que conectan los distintos lagos. Estaba todo lleno: Lago Ranco, Futrono, en fin, distintos lugares, la costa. Estaba llena. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? A partir de enero, que se empezó a notar un mayor movimiento de personas sin control, y nuestra bancada, la de la Democracia Cristiana, presentamos en enero varios proyectos. Se los presentamos al ministro. Uno de ellos, por ejemplo, era: ministro, si a usted, viniendo a Chile, le exigen un PCR para poder ingresar, ¿por qué no le exigen con suficiente tiempo a quienes van a vacacionar desde la región metropolitana, que es donde está concentrado la mayor parte del contagio, y van a salir a visitar al sur? Exigen un PCR, es gratuito, es rápido, es fácil de hacer, y antes que salgan exigen el PCR. Nunca nos contestaron. Le Diputado. pedimos lo del... Sí, Sí, no, es que lo que usted escucho. me enumera finalmente hace pensar de que todo se juntó para transformarse en una especie de tormenta perfecta, ¿no? A la hora de que estamos ahora en esta situación de 8.000 casos diarios, las principales ciudades del país en cuarentena. Y yo lo quería llevar también al tema de la ayuda, de que si ha sido lo suficientemente buena para que la gente se quede en sus casas respetando la cuarentena, porque si no, lo más probable es que tengamos que llegar a un nuevo tercer retiro del 10%, que, según lo que hemos visto, ha sido como la única gran solución, ¿no? En materia de ayuda para las personas. Mira, bueno, en resumen y cortito, tiendo a dar explicaciones demasiado largas, discúlpame. Eh, no, las ayudas, si bien es cierto, han publicado gráficos donde la situación chilena es que es de los países que más ayudas habría otorgado. Y digo habría, porque una cosa es que esté en el presupuesto o esté en la decisión política, y otra cosa es que ese monto llegue a donde tiene que llegar y en el tiempo en que tiene que llegar. Y eso está separado, es distinto. Los 12.000 millones que estaban destinados para ayudas económicas, que lo aprobamos pasadito la mitad del año pasado, creo que fue como en agosto, septiembre, puede haber sido el FOGAPE y toda la demás ayuda económica, de haber sido agosto. De los 12.000 millones no se han gastado 4.000 todavía. De los 2.000 y tantos, 2.800 millones de dólares que están para franquicias tributarias respecto a lo que significa generación de empleo, recién llevan el 5% gastado. O sea, una cosa es el letrero, decir, esto es lo que ha decidido Chile para entregarle a la gente, y otra cosa es lo que le ha llegado a la gente y a qué gente y en qué tiempo. Ahora, yo creo que si sumamos las ayudas económicas, vamos a ver que en todo caso es una cantidad de plata importante. El problema está, Gabriela, que cuando tú convocas a una cuarentena o estableces una cuarentena, necesitas en ese momento a todo el mundo guardado. O sea, 1, 2, 3 momias, nos quedamos todos en la casa. Si nos quedamos todos en la casa y solos, no hay posibilidades de que la movilidad de las personas siga distribuyendo el virus. El virus se queda encerrado en quienes lo portan, no se mueve. Pero como las ayudas económicas, mira, empiezan a llegarle a algunos y al otro no le llega, y al otro que lo necesita y que postula y el computador le contesta no califica, finalmente abre la puerta a la casa y sale a buscar el sustento. Yo lo veo aquí en mi casa, yo vivo en el campo y necesito de tanto en tanto un carpintero, un albañil, un gaffiter. Son trabajadores informales, no son empresarios que tienen un grupo, no. Son gente que viene, te hace la pega y tú le pagas y él regresa a su casa y de pasadita pasa a la carnicería o pasa al supermercado a comprar la comida para mañana. Bueno, esa situación de informalidad, esa situación de endeudamiento que tienen las familias chilenas como el país más endeudado de Latinoamérica en términos de endeudamiento familiar, es lo que hace que nosotros desde el principio insistimos en que había que tener un apoyo que sea universal. Claro, al señor Luxis o al señor Ibáñez no lo necesitan, pero esos son los ricos. Cuando estamos hablando de ayuda, estamos hablando de la gente que de todas maneras siempre ha necesitado ayuda, que son los más vulnerables, pero si empiezas a subir hacia lo que hoy día se difunde como clase media, vas a encontrar que la persona que tenía un restaurante, que tenía un buen pasar, hoy día lo único que tiene son deudas.
porque no quiso despedir a los trabajadores y se sometió a todo este proceso de ayuda para mantener el empleo, pero que en definitiva al final igual tiene que seguir desembolsando, que tiene que seguir pagando los aportes previsionales, etcétera, y no los quiere soltar, porque si los suelta sabe que se queda sin un personal que está altamente entrenado por años y que además esa gente se va a ir a hacer nada. Y por lo tanto esa relación se hace tensa, se hace compleja y terminan finalmente desprendiéndose de bienes y quedándose sin nada. Yo conozco gente que tenía un restaurante, que tenía un negocio de distinta naturaleza y hoy día lo único que tienen son deudas, Gabriela. Entonces, a esas personas no le ha llegado nada. Y el FOGAFE fue tremendamente engorroso porque fue una ayuda bancarizada, o sea, para los clientes del banco. Y eso lo advertimos, nunca nos ¿Usted, quisieron escuchar. O sea, el usted ministro está de Briones, que acuerdo hoy día es cuando... candidato, ¿sí? Sí, no, le decía que si finalmente las ayudas que se entregan, se dice, no sé si usted comparte esa apreciación, de que se necesita una especie de manual para poder entender a quién y a quiénes les va a ir llegando la ayuda. Por ejemplo, lo que ocurrió esta semana con la aprobación del bono clase media y el Sí, crédito solidario, ¿no? sí, sí. Por eso, mira, si alguien tuviera el tiempo y darse la lata de realizar nuestras intervenciones en la sala, a lo menos la de algunas personas, digamos, la gente de mi bancada, gente de oposición que tienen experiencia en este tipo de cosas, planteamos que lo que necesitábamos era una entrega de ayuda universal y simultánea. O sea, lo que hicieron otros países, Gabriela, así que aquí no hay que inventar la pólvora, lo que hicieron Canadá, lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Australia, fue transferir de manera directa y automática una cierta cantidad de plata dependiendo del tamaño de la familia y le llegó a todo el mundo. Y le dijeron, señores, tienen plata, compren el negocio de la esquina, tienen un permiso para la farmacia, tienen un permiso para el supermercado a la semana y se quedan en la casa, no los queremos ver en la calle. Eso fue lo que hicieron. Y fue Y simultáneo. como, Por lo y tanto, si como eso nosotros en hubiésemos... Chile, y disculpe, como eso en Chile no pasa, o no ha pasado, y quizás no pasará, se nos acaba el tiempo, por eso nos apuramos, diputado. ¿El tercer retiro se hace indispensable? Sí, sí, mira, incluso el gobierno con la incorporación dentro de lo que significó la negociación del bono de clase media y la recuperación de algunas cuestiones pendientes del IFE, finalmente, cuando se agregan a las rentas vitalicias que no habían tenido ningún tipo de apoyo, porque ellos no tenían plata acumulada en una cuenta de capitalización, sino que era un seguro. Y nosotros hicimos un proyecto para incorporar a la gente a renta vitalicia y lo perdimos en la votación en la sala. Lo incorporamos a través de un proyecto del cual soy coautor junto con Raúl Soto. Y en ese proyecto nosotros decimos retiro del tercer 10% más la renta vitalicia, porque aunque no nos gusta, porque es plata de la gente que la van a necesitar finalmente, y el ministro Palacio tuvo que tragarse sus palabras cuando nos trató de tropical y lo demás, y a la semana siguiente decía, hoy no, se activó la economía. Pero no solamente activó la economía, Gabriela, salvó propiedades de la gente, le salvó el hambre a mucha gente y les dejó un colchoncito de ahorro. Mira, la gente no es tan frívola como algunos dicen, no, si van a cambiar el auto, van a cambiar el plasma. No, el 40% fue para pagar deudas, el 30% fue para comprar comida y el otro 30% fue para un colchoncito guardado para ir sacando platita de ahí si es que se necesita. La gente sabía lo que venía. Ahora, con este tercer 10% que estamos impulsando, no nos cabe la menor duda que es bienvenido el apoyo a la clase media, bienvenido el préstamo solidario para quien lo necesite, bienvenido la incorporación, te fijas, y todo lo que negociamos, te fijas, con el IFE, que no le descuenten a la gente que recibió enero y febrero, en fin, ese tipo de cosas. Pero el tercer 10% que es voluntario y que se suma al primer y segundo 10%, si alguien que no lo ha retirado lo puede retirar dentro del año de vigencia, es de verdad una ayuda mucho más contundente que es lo que veníamos pidiendo, una ayuda universal. Y en este caso lo que nosotros hemos venido diciendo como bancada es una renta universal para todo el mundo. Pero no se ha logrado. Pero entonces vamos a seguir avanzando con el tercer retiro, que vuelvo a repetir, no nos gusta, pero creo que es absolutamente necesario. Primero para la familia y segundo para la economía del país que está maltrecha, excepto en las grandes fortunas, porque como tenemos un desbalance, Gabriela, en este país respecto a la distribución de la riqueza y respecto también de la propiedad de la actividad económica, nos damos cuenta entonces que las cadenas de farmacia, que son de los mismos tres, que son de los mismos dueños de los bancos, que son de los mismos dueños del retail, que son de los mismos dueños de la ferretería, finalmente han vendido todo. Hoy día uno no encuentra, porque se notó con el primer 10% cómo la gente finalmente trataba de arreglar su casa, cómo trataba de resolver cosas y se movió la economía.
Y hoy día, mira, han engordado, que ni te explico. O sea, recién estaba leyendo un artículo en la revista Forbes de cómo las principales fortunas de Chile han crecido muchísimo más en pandemia que en un año normal respecto de sus fortunas que tenían antes de la pandemia. Entonces, esta concentración de la riqueza, a los únicos que ha favorecido aquí es a los ricos y a los súper ricos, incluyendo al presidente de la República. Hay una cifra que de verdad enoja, que de verdad molesta de cómo han crecido las pertenencias del presidente Piñera respecto de lo que significó su fideicomiso ciego. Pero cuando uno revisa también cómo han crecido las fortunas de otros ricos como el señor Luxich, como el grupo Angelini, como el de los Ibáñez, te das cuenta de que en definitiva esta concentración de la propiedad, esta concentración de la actividad económica, estos oligopsonios que de repente empiezan a producirse, en donde hay una gran empresa que pone el ritmo, pone la música, pone las condiciones del mercado, finalmente termina haciéndolos más ricos cada vez más porque no tienen otra posibilidad los chicos de competir contra ellos y la gente comprar en otro lado. O sea, tenemos un problema estructural que yo creo que en algún momento vamos a tener que darle una vuelta, Gabriela. Será motivo de otra conversación, diputado. Le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de estos temas que generan también mucha expectativa en la gente, ¿no? Ver lo que va a ocurrir con las ayudas, si va a haber un retiro o no. Así que atentos estaremos a la tramitación de esta iniciativa que usted nos comentaba que impulsaba. Encantado, Gabriela, cuando quiera. Y me alegro mucho que estés bien tú, tu esposo, tu hijo, que sigue creciendo. Me alegro mucho. ¿Ah? Y gracias por esta conversación. Gracias, diputado. Era el diputado Iván Flores desde las regiones de Los Ríos en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien. Hasta entonces.